Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida diciendo todos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Marcos Galvis y vamos a meditar Hechos capítulo 3, versículo 11. Pedro no perdía el tiempo y aprovechaba cada oportunidad que tenía para hablar de Cristo. Pedro era un buen predicador. Pedro era un buen evangelizador. Por algo lo dejaron encargado de la iglesia. Por algo Jesús lo encargó como el Papa, como el representante, como la persona que iba a estar ahí. Un día estaba con él delante de la gente y el paralítico que había sido curado estaba ahí con Pedro. Y ese poco de gente, Pedro no dijo: ay, es que yo tengo miedo escénico. Ay, es que a mí me intimida la gente. Ay, es que yo me pongo súper nervioso. Uy, no voy a hablar de Cristo. Pedro no se puso a quejar. Pedro, cuando vio la gente, dijo: alguien tiene que hablar, y ese alguien es Pedro. Campo y anchura, aquí va pasando Pedro, y agarró y se puso a hablar. Y la predicación de Pedro fue una predicación que causaba conversiones, que movía los corazones, que hacía que la gente se transformara. Me llama la atención porque el apóstol Pedro era un buen predicador y no hablaba hablando de él, sino que hablaba de Jesucristo, del Señor. Lea la carta de San Pedro. Pedro escribió una carta, 2 cartas. Y en esas 2 cartas dice algo tan bonito de la predicación y del sacerdote, que nosotros los ministros deberíamos leerla y darnos cuenta del celo que Pedro tenía por evangelizar, por predicar, por llevar la palabra. A mí me da tristeza cómo nosotros, aunque leemos la Biblia, nosotros los curas, no aprendemos de la Biblia. Cómo nosotros, aunque escudriñamos las Escrituras, nos cuesta aprender bien lo que dice la Biblia. Y en vez de ponernos a hablar de Jesucristo, y en vez de ponernos a hablar del Señor, y en vez de podernos a hablar de las maravillas como lo hizo Pedro, de Cristo, nos podemos hablar de muchas cosas, menos de religión, menos de las cosas de Dios. Y esto es un gran pecado que tenemos nosotros los curas. Y esto es un gran pecado que tenemos nosotros los sacerdotes. Que la gente llega a las iglesias, llega a los templos y se va de la misma manera porque no entiende un carrizo, no entiende el Padre, no entiende nada. Mire, dice Hechos 3:11, como el paralítico curado por Pedro y Juan no se les despegaba, todo el pueblo asombrado corrió hacia ellos al pórtico de Salomón. Y al ver a la muchedumbre, Pedro les dirigió la palabra. Cuando Pedro vio aquella cantidad de personas que iba llegando, no salió corriendo: ay, es que estoy asustado, es que tengo cobardía. No, Pedro se puso a dirigirles la palabra, Pedro se puso a predicarles. Y esto es muy importante, porque si ustedes y yo lo tenemos presente, podemos saber que el dirigirle la palabra de Pedro es predicar, es evangelizar, es no quedarse callado. San Pedro se puso a predicarle a la gente. San Pedro se puso a predicarle a las personas que habían creído y se puso a predicar bien y se puso a enseñar bien las cosas. Que nosotros aprendamos de Pedro que debemos enseñar, que debemos predicar, que debemos evangelizar. Cuando Pedro vio aquella cantidad de personas que estaban escuchándolo, dijo Pedro: yo me voy a poner a hablar. Yo voy a ponerme a predicar y a evangelizar y a llevar la palabra. Y Pedro no se quedó callado, y Pedro se puso a predicarles, y Pedro se puso a evangelizar.
Pedro se puso a llevar la palabra porque había mucha gente. Miren, nosotros los sacerdotes hoy día tenemos un buen testimonio por las redes sociales, una buena oportunidad, un buen regalo de parte de Dios. Que hay mucho público, que hay muchas personas en redes sociales que necesitan de escuchar de Dios, que necesitan de saber del Señor. Y muy pocos los sacerdotes somos los que estamos en las redes sociales. Y aún estando nosotros en las redes sociales somos bien atacados y bien perseguidos, y bien criticados, y bien señalados, y bien apuntados. Nosotros debemos seguir a Dios antes que a los hombres, que es una de las enseñanzas que Pedro dio. Nosotros debemos predicar la palabra de Dios. Hay una gran cantidad, una gran multitud. Hay una gran multitud esperando que nosotros hablemos y hay muy pocos sacerdotes trabajando en redes sociales. Pedro, en medio de la masa, ahí les enseñó y ahí les habló. Y ahorita les voy a leer para que ustedes vean de qué hablaba Pedro y de qué predicaba Pedro, para que ustedes se den cuenta que cuando Pedro hablaba, que cuando Pedro enseñaba, que cuando el Pedro llevaba la palabra de Dios, Pedro lo hacía con cariño, con amor, pero lo hacía a las masas, a las personas que iban en cantidades. Hoy día los mismos sacerdotes nos atemorizamos, nos llenamos de miedo, nosotros nos acobardamos cuando nos toca predicar, cuando nos toca evangelizar, y nosotros le vamos a entregar cuenta a Dios por ser esos perros mudos que nos hemos callado, por haber guardado silencio cuando ustedes y yo debemos llevar la palabra. Miren lo que dice el texto, dice, oigan, israelitas, Pedro les dirigió esta palabra, israelitas, ¿por qué les causa admiración esto? ¿Y por qué nos miran de ese modo que si por nuestro medio o por nuestra virtud hubiéramos hecho andar a este hombre? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su siervo Jesús, a quienes ustedes entregaron a Pilato y a quienes rechazaron en su propia presencia cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino, dando muerte al autor de la vida. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos y de eso nosotros somos testigos. El nombre de Jesús y la fe en él es la que robusteció los miembros de este hombre al que están viendo todos y todos conocen. Esta fe es la que ha restituido completamente la salud, como pueden observar. Pedro le dijo al pueblo, y Pedro le enseñó al pueblo que él no era el que había sanado al hombre, que él no era el que había levantado al paralítico, que él no era el autor del milagro, que ese milagro lo había hecho porque el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob mandó a su Hijo Jesucristo, pero lo mataron los judíos y el mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob lo resucitó de entre los muertos y gracias a la fe en ese Jesucristo aquel hombre había quedado sanado. Pedro le dijo al pueblo, le dijo a la comunidad que el importante, que el que había hecho el milagro, que el que había restituido los pies, robustecido al paralítico, no era él, no era Juan, era Jesucristo, a quien ellos habían crucificado y a quien ellos le habían dado la muerte. ¿Cómo la ve usted que tiene lente? Pedro no se predicó a sí mismo. Pedro no anduvo hablando cosas que no eran. Pedro no anduvo engañando. Pedro le dijo a la gente que el importante era Cristo. Y aquí quiero dirigir unas palabras a aquellas personas que tienen los dones, que Dios le ha dado dones, que Dios le ha dado carisma. Hay gente que tiene el don de sanación. Hay gente que tiene el don de hablar en lenguas, otros de interpretarlas. Hay gente que tiene el don de ciencia, de la predicación. Cualquiera que sea el don que Dios le haya dado. Ese don que Dios le dio para que la gente se acerque, se admire y se sorprenda, no es para que a usted se le suban los humos. No es para que usted se quede grande. No es para que usted se quede importante. Es para que usted crea en Dios. Es para que el pueblo crea en Dios, es para que esté al servicio. A mí me da tristeza ver cómo
las personas después de recibir un don de Dios se inflan y se sienten grandotas. Antes tenían ropas viejas que usaban y todos los días, y ahora que tienen don vienen perifollados y vienen encorbatados y bien arreglados, campo y anchura, que llegó el que habla en lenguas, que llegó el que predica, que llegó el que hace milagros. No, los dones de Dios no son para agrandarnos nosotros. Los dones de Dios no son para quitarle el puesto a Dios. Los dones que Dios nos da no son para colocarnos en primer lugar. ¿Cuántas personas antes ni cantaban y ahora Dios les dio el canto, la música y andan derrogados para poder servir en la iglesia? ¿Cuántas personas antes ni leían y ahora que saben leer andan derrogados para leer en la iglesia? Esos dones, esos talentos, esos carismas que Dios te dio son para colocarlos al servicio. No para que usted se infle, no para que usted se llene de grandeza. Y eso es lo que a mí me da tristeza. Que cuántas personas, cuántos servidores, después de recibir los talentos y los dones de Dios, se van al mundo a ofrecérselos al mundo, a regalárselos al mundo. Y en vez de estar en la iglesia dándole gracias a Dios, ahí le están sirviendo al mundo y a las cosas del mundo. ¿Cómo la ve usted que tiene lente? ¿Conoces alguno? Que antes era de descendencia humilde y sencilla, y ahora, como tiene un don, como tiene un talento, como Dios le ha regalado una gracia, entonces viene una persona distinta, cambiada, diferente. Yo no puedo comer esto, yo no puedo comer. ¿Conocen algún predicador así? Yo no puedo comer esto, yo no puedo comer aquello, yo me tengo que quedar en un hotel así, yo me tengo que... Y empiezan una cantidad de exigencias y empieza una cantidad de orgullo. A mí me tienen que pagar tanto, a mí me tienen que llevar tanto, a mí me tienen que hacer... Ya va, un momentico. Ese don es de Dios. Ese don Dios te lo regaló. ¿Por qué tanto orgullo? ¿Por qué tanta vanidad? ¿Por qué tanta prepotencia? ¿Por qué tanta grandeza? Que ya no puede hablar con nadie, que ya no puede salir con nadie, que no puede comer con nadie, porque es que antes estaba en un nivel, ahora subió a otro nivel. ¡Ah, caramba! Y entonces nosotros mismos, que hemos recibido los dones de Dios, nos vamos convirtiendo en diositos, nos vamos endiosando. Y eso es un pecado. A Dios no se le puede quitar el lugar. Cuando la gente fue donde Pedro decía, ¿por qué nos miran así? ¿Por qué se quedan con tanta expectativa viéndonos a nosotros si esto que ha sucedido no es obra nuestra? Esto ha sido un milagro de Cristo Jesús. Él es el sanador, Él es el que nos ayuda. Pedro le dio la gloria siempre a Cristo. Pedro no le quitó el lugar a Cristo. Pedro no le quitó el lugar al Señor. Pedro no se creyó un Dios. Aunque tenía el poder de hacer milagros, él tenía el poder de predicar. Pablo y Silas podían cantar y cantar himnos y tenían grandes oportunidades y tenían grandes dones y tenían maravillosos dones. No se volvieron orgullosos. Una de las debilidades que tenemos nosotros, que trabajamos en redes sociales, que tenemos nosotros, que estamos en este mundo donde Dios nos ha regalado talentos y dones, que estamos en este ambiente donde hemos recibido regalos de Dios, una de las debilidades, una de las dificultades es quitarle el lugar a Dios. Y es echarnos las glorias y los vivas y las hurras para nosotros. Y debemos tener mucho cuidado. Debemos tener mucho cuidado porque primero no somos dioses, segundo somos seres humanos y tercero los dones recibidos los hemos recibido porque la iglesia nos los ha dado, porque Cristo nos los ha dejado. La iglesia da los cargos, da los lugares donde usted va a trabajar y el Espíritu Santo nos da los dones. Nosotros somos conscientes como muchos sacerdotes, por ejemplo, siendo muy conocidos, muy famosos, muy populares en redes sociales o en diferentes partes, una vez que dejan el ministerio y se van del ministerio y se van al mundo, pierden todos los dones, pierden todas las gracias y hasta el respeto de las mismas personas. Las cosas que Dios nos ha dado es para ser buenos administradores y es para llevar la palabra de Dios y es para evangelizar, pero no es para llenarnos de orgullo, de pretensión. Hoy la palabra de Dios me enseña a mí en primer lugar que no debo olvidar de dónde vengo,
que no debo olvidar mi humildad, no debo olvidar mi sencillez, no debo olvidar de qué parte del mundo llegué, dónde vivo y dónde estoy, y cómo Dios me rescató, me sacó de mi familia, de mi hogar a los 16 años, me llevó a un seminario a estudiar, a prepararme, me dio la gracia de ser sacerdote, la iglesia me dio los cargos donde tenía que estar y hoy día tengo esto que tengo, los dones de Dios, gracias a Él, pero yo no puedo quitarle la gloria a Dios, yo no puedo sentirme más grande que Dios, yo sé que tengo un obispo a quien debo obedecer, yo sé que tengo una parroquia a la que debo atender, yo sé que tengo unos estudios que debo realizar y aunque mi cuerpo y aunque mi mente se vuelvan testarudos, yo no puedo quitarle lugar a Dios y ser una persona orgullosa y pretenciosa. El día que el pueblo miraba a Pedro con ojos de esperanza, y después lo vamos a ver con Pablo, cómo hasta lo creían un dios, Saturno, yo no sé qué, después les hablaré de eso cuando sea la palabra de Dios. El pueblo miraba a Pedro con una esperanza, cuando el pueblo miraba a Pedro con una alegría, decía, náguara, mira el milagro hizo Pedro, Pedro dijo, ya un momentico, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob hizo de Jesucristo la resurrección y es Jesucristo el Señor, el que concede la salud, el que obra los milagros, el que hace todo esto. Nosotros no. Nosotros somos portavoces de Jesús. Nosotros somos los que hablamos de Jesús. Nosotros somos los enviados de Jesús, pero no somos los más importantes. Nunca le quitemos la gloria a Dios. Nunca le quitemos el puesto a Dios. Nunca le quitemos el lugar a Dios. Nunca. Porque hay gente que se lo quita. Pero también de aquí para allá lo quitamos. Pero de allá para acá hay gente que nos endiosa y eso está mal. Hay gente que se queda mirándonos diciendo, ay Padrecito, usted sí es santo. No, yo no soy santo, yo tengo pecado. Y dice 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8, el que diga no tengo pecado es un mentiroso. Ay Padrecito, usted que está más cerquitica de Dios, todos estamos a la misma distancia de Dios. Usted y yo podemos ir al Santísimo a acercarnos a Dios. Tenemos las mismas oportunidades. Ay, Padrecito, es que a usted se le ve tantas cosas bonitas. No miren las cosas bonitas. Recuerde que soy un ser humano y en cualquier momento puedo fallar. De parte de allá para acá hay personas que piensan que los sacerdotes en redes sociales o las personas que tienen dones son dioses y eso es un error. Somos tan humanos como ustedes, somos tan frágiles como ustedes, cometemos errores al igual que ustedes, no somos perfectos, no hemos caído del cielo, somos seres humanos con dificultades, con defectos, con desperfectos, con mañas y con vicios, que queremos mejorar lo que estamos saliendo, que queremos salir del pecado, sí, pero no en dioses a un sacerdote. Cuando llega un párroco a una parroquia y a una comunidad y la gente le gusta porque el padre aplaude, porque el padre canta, porque el padre hace actividades, porque el padre es bien movido, la gente se emociona, se acerca en masa y va a la iglesia bastante. Y aquellos templos se llenan y dice la gente, qué bonito es este padre, y qué bueno, y qué simpático, y qué carismático, y tantos dones que tiene. Pero una vez que ese padre se va, dice la gente, ya se fue el padre y llegó otro que no me gusta, pues me voy y me aparto de la iglesia. Entonces han endiosado al sacerdote y han creído que el sacerdote es el dueño de los dones y carismas y se han apartado de Dios y de Jesucristo. ¿Y cuánta gente va a la iglesia por el cura? Va a la iglesia por el padre. ¿Y cuánta gente va a la misa por el sacerdote? Si el padre le cae gordito, si el padre le cae mal, si el padre no le gusta, ya no vuelve. ¿Conocen alguna persona así? De esos que endiosan a los padres, que endiosan a los sacerdotes, que endiosan a los ministros, a los diáconos, a los músicos, que endiosan a las personas y creen que la iglesia tiene buenos sacerdotes y estos son los buenos. Y aquellos que no tienen don y carisma, como a mí me gustan, esos son los malos, los desechan, los botan y los sacan. Y eso está muy mal. Creer que un sacerdote, creer que un ministro sea Dios, endiosarlo y colocarlo en lugar de Dios, eso está muy mal. Ustedes y yo no debemos hacer eso. Y si estamos haciendo eso, debemos mejorar. Porque hay mucha gente equivocada y hay mucha gente desubicada. Cuando el pueblo dice la palabra de Dios, dice la palabra de Dios. Oigan,
Al ver a la muchedumbre, Pedro les dirigió esta palabra: israelitas, ¿por qué les causa admiración esto? ¿Y por qué nos miran de ese modo, como si por nuestro medio, por nuestra virtud, hubiéramos hecho andar a este hombre? ¿Por qué ustedes nos miran así? ¿Por qué ustedes se admiran? La gente estaba sorprendida, la gente estaba admirada y la gente respetaba a los apóstoles. Y Pedro, cuando vio eso, que la gente lo estaba alabando y ensalzando y aplaudiendo, Pedro dijo: ya un momentico, ¿por qué andan viéndome así? ¿Por qué andan colocándome así? Yo no soy eso. El autor es Cristo. El Señor es la persona, el que ha hecho los milagros. Entonces la Biblia nos enseña dos cosas. En primer lugar, que de parte de nosotros los sacerdotes debemos ser bien humildes para reconocer que todo proviene de Dios y que las gracias y los dones que tenemos y los carismas y lo que Dios nos ha regalado no es nuestro, es de Él. Y gracias a que Dios nos ha escogido como instrumento, mucha gente se ha podido convertir y cambiar. Que en ningún momento nosotros podemos creernos dioses, que en ningún momento nosotros podemos creernos los dueños de los dones. Venga para yo sanarlo, venga para yo curarlo, venga para orar por usted para que Dios lo sane, venga para orar por usted para que Dios lo cure. Venga porque yo les voy a hablar de Dios. No, voy a predicarles la palabra de Jesucristo para que Dios haga la obra en ustedes. A veces nuestra manera de hablar demuestra nuestro orgullo y nuestra prepotencia como ministro o como personas poseedoras de los dones. A veces nuestra manera de expresarnos demuestra la calidad o la calaña de personas que somos, que queremos quitarle lugar. Yo hice esto, yo hice un milagro, yo hice un milagro allá, yo hice una predicación. No, Dios hizo su obra, yo prediqué y Cristo se encargó de transformar los corazones. Le presté mis labios al Espíritu Santo para que hablara por mi medio. Yo impuse las manos y Dios hizo su obra sanadora. No le quitemos el lugar a Dios, predicadores. No le quitemos el lugar a Dios, sacerdotes. No nos endiosemos porque tenemos un cargo, una responsabilidad o tenemos un don de parte de Dios. Y en segundo lugar, de allá para acá, cuando veamos a un buen sacerdote, cuando veamos a un buen predicador, no creamos que es Dios, no creamos que es lo mejor. Démosle la gloria a Cristo. Gracias a Dios porque tiene buenos predicadores, porque tiene buenos sacerdotes, porque ha mandado buenos ministros. Y no le quitemos el lugar a Dios tampoco, los laicos, porque a veces nosotros mismos somos los que endiosamos a las personas, somos los que los colocamos por encima de todo y estamos cometiendo un grave error. Que la palabra de Dios habite en nuestro